doctor Mehmet Nekati Kutulu, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara. Además, habla un español perfecto, como ustedes van a ver, porque tuvo una experiencia diplomática, su familia en Venezuela, y tal vez eso lo llevó a preocuparse muchísimo en un país como Turquía, que tiene interés en América Latina con muchas embajadas y con una relación comercial permanente, en crear un instituto para los turcos vinculado con América Latina. ¿En qué corresponde este instituto en Turquía? ¿Por qué la creación del mismo y cuáles son las áreas de trabajo? Muchas gracias, embajador. Buenos días. Es un placer para mí estar otra vez en su programa y en su país. El Centro de Estudios Latinoamericanos se creó en el año 2009 para apoyar la política de apertura de Turquía, del país, en materias académicas y en materias culturales, ¿no? Y desde entonces, pues ya 11 años hace de la creación, constantemente venimos a América Latina, a diferentes países, muchas veces a Venezuela, ¿no? Para intentar incrementar esas relaciones académicas, culturales y en otras ramas también, ¿no? Ese instituto, además, yo he tenido la oportunidad de participar con otros intelectuales latinoamericanos, trabaja mucho el tema de la Primera Guerra Mundial y todo lo que ha sido la transición entre el Imperio Otomano y la República, ¿no? Exactamente, porque es el momento crucial de la historia, el cambio del destino, del sino de Turquía. Usted sabe que el Imperio Otomano, o Turquía, como se le conocía también, era un imperio y vivió del finales del siglo XIII, ¿no? 1299, hasta 1918, que es el término de la Primera Guerra Mundial. O sea, una vida muy larga tuvo el Imperio Turco, pero después de la Primera Guerra Mundial es su transición a la República, y ya desde el 23 que se crea la República es otra cosa, es el más occidental de los orientales o el más oriental de los occidentales en este caso. Además, una república redunda en desarrollo democrático, desarrollo económico, desarrollo social, con un papel muy importante en la geopolítica mundial, importantísimo en el Medio Oriente con todos los conflictos que han existido y con una presencia en América Latina diplomática. ¿Cómo ha sido esa relación precisamente de la Turquía con Venezuela y con América Latina en general? Sí, es muy interesante, pero las relaciones con América Latina, en realidad masivas, empezaron en el siglo XIX con los a favor de nuestro país en las Naciones Unidas. Ahí se dan cuenta de que hay muchos países y resuelven empezar relaciones diplomáticas bajo la norma de la reciprocidad. Y Venezuela es uno de ellos. En el año 50, nuestro embajador en Chile se acredita ante 5 países. ¿Cuáles son esos países? Pues es Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Pero hay un pequeño problema. Chile y Venezuela no tienen relaciones, tienen una situación tensa en esos días, y el embajador venezolano en Chile no está en su posición. Entonces no pueden pedir el beneplácito necesario. Entonces Venezuela le hace una propuesta. De los años 50 hay presencia diplomática. Aquí, por ejemplo, el año 1957 es cuando se instala el primer embajador turco. Por cierto, se llama Taha Yarım. Y la reciprocidad se lleva a cabo muy rigurosamente por Venezuela también. Yo tuve el gusto de conocer a los 6 embajadores pasados de Venezuela en Turquía, y trabajamos muy de cerca con el embajador actual, que es José Gregorio Bracho, su excelencia, y aquí su excelencia Şevki Mütevellioğlu hoy también. O sea, el Centro de Estudios Latinoamericanos es un punto de colaboración con... Los turcos respetan muchísimo, que es Rafael Nogales Méndez. Háblenos de su libro y de esa experiencia que lo unió más al continente latinoamericano y a Venezuela. Sí, exactamente. Bueno, yo tuve la dicha, la gran suerte de estudiar en Venezuela, ¿no? Entre el año 80 y 83 yo viví aquí en Caracas, en Colinas de Bellomonte concretamente, y tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio Internacional de Caracas. Ahí es donde perfeccioné
y llegué al saber, ¿no?, de lo que es este país y esta región. Pero más tarde, haciendo mi maestría, me encontré con una personalidad venezolana muy importante y muy interesante. Es Rafael de Nogales Méndez, un aventurero, un militar que vino a combatir en las filas del Imperio Otomano en el año 1915, nada menos. O sea, por lo visto, él cuando se entera del estallido de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, dice, yo tengo que estar ahí y combatir. Primero va y se intenta alistar en otros ejércitos, pero llega hasta Bulgaria, se entrevista con el embajador, y ahí la importancia de las embajadas y los embajadores, una vez más. El embajador turco en Bulgaria dice, bueno, usted sí estudió la academia en Alemania, es de la escuela alemana, bueno, nosotros tenemos alianza con los alemanes y hay muchos especialistas militares alemanes dentro del ejército, vaya a Estambul y puede trabajar con nosotros. Entonces, en enero de 1915, llega a Estambul, le dan el rango de capitán primero y lo mandan al tercer ejército, al este de Turquía, a combatir contra los rusos. Ahí es la famosa victoria de Van, ¿no? Exactamente. En Van también hay una rebelión de los armenios que intentan emanciparse también, y él combate contra los rebeldes armenios y contra los rusos en la zona. Después en otros frentes también, al sur contra los ingleses. Sur me refiero a los países árabes de hoy en día. O sea, está en todo el frente, en el Medio Oriente, en la misma época en Lawrence de Arabia, que está con los británicos y franceses. Exactamente, solo que en el otro bando. Claro. Está con los turcos. Llega a ser comandante de la Guardia Real en Estambul, en el Palacio Imperial, y se queda hasta principios del año 1919. Entonces, durante mi maestría yo hice un estudio sobre la persona y sus obras y la visión de Turquía en sus obras. Además, él tiene un libro que se llama 4 años bajo la media luna, donde narra el venezolano las experiencias como soldado y militar y oficial del ejército turco. ¿Cómo no? Él tiene varios libros, pero 4 años bajo la media luna es exclusivamente sobre sus vivencias en Turquía, más de 300 páginas. Luego tiene otro que se llama Memorias del general Rafael de Nogales Méndez, y ahí también habla extensamente de Turquía. Usted hace la tesis de grado y publica un libro también que es muy conocido en los siglos latinoamericanos de Turquía, ¿no? Sí, exactamente. Mi tesis de maestría después lo retoqué un poco y se publicó en turco y en español, y así se dio a conocer en Turquía sobre todo la figura de Nogales, que por cierto le traje una copia a usted de ese libro. Ahora, ¿qué otros latinoamericanos estuvieron presentes en esa Primera Guerra Mundial? Bueno, es muy interesante y casi olvidado el tema, pero Francisco de Miranda estuvo en Turquía. Mucho antes, por supuesto. Claro. Pero habla en sus escritos sobre exactamente. su presencia. Bueno, ustedes saben que la presidencia de Venezuela los publicó, ¿no? Colombella, que son tomos y tomos de memorias de Miranda. Pues ahí tiene más de 100 páginas dedicadas a Turquía. Vino en 1786, en el mes de julio, y se quedó hasta finales de septiembre. En Turquía visitó Izmir, pasó por el estrecho de Dardanelos, ¿no? Dice, intenté ver con los binoculares algún resto de lo que es Troya. Esos restos hoy en día sí se pueden ver. Las excavaciones están en una fase bastante avanzada, y después viene a Estambul, como no, y se queda varios meses en Estambul visitando el país, la estructura del Imperio Otomano, encontrándose con diplomáticos, y todo eso lo anota en sus memorias Miranda. En este momento, ¿cuántas embajadas están acreditadas en Turquía de América Latina y cuántas embajadas tienen ustedes en América Latina? Nosotros tenemos 15 embajadas en la región, o sea, casi no le voy a decir en todos los países, pero casi en todos los países estamos presentes, 15 embajadas y más un consulado en Sao Paulo, o sea, son 16 representaciones diplomáticas, y en Turquía también son 15, acaba de llegar El Salvador.
acaba de llegar un encargado de negocios para abrir la embajada y para, de alguna manera, preparar el terreno para la llegada de su primer embajador. ¿Cómo está la situación más allá de América Latina en el mundo diplomático de la geopolítica turca en relación con las grandes potencias, con Naciones Unidas, con la Unión Europea, sobre todo con el Medio Oriente, donde tienen una influencia determinante? Sí, bueno, la diplomacia turca y la diplomacia en Turquía, y esto es una frase tomada de muchos embajadores que siempre lo repiten, dicen, aquí uno no se aburre para nada, porque si no es un tema, puede ser un tema sobre el Medio Oriente, Claro. puede ser un tema sobre el Cáucaso, Claro. el que tuvimos hace Muy unos grave, meses, ¿no? 45 días de combate, siempre tuvo relaciones y siempre tuvo una mira hacia el occidente, hacia Europa. Claro. Turquía se posiciona en Europa, más que nada. Todavía no somos miembros plenos, pero algún día lo seremos. Siguen en la OTAN, ¿no? Sí, la OTAN, Turquía es el segundo ejército más grande de la OTAN después de Estados Unidos. Turquía siempre ha sido un miembro muy firme y uno de los principales de la OTAN. Y por supuesto muy activos también en Naciones Unidas, ¿no? Exactamente, porque lo multilateral hoy en día es una rama de los principales que tienen que atender todos los países, no solamente Turquía, ¿no? Pero he visto también que tiene muy buena relación con todas estas organizaciones nuevas como el CARICOM, como el Mercosur, como la Comunidad Andina de Naciones, lo que se habla de la integración La latinoamericana. Alianza del Pacífico también. Es que Turquía, a partir del nuevo milenio, tuvo en su mira su apertura hacia América Latina para incrementar sus relaciones políticas y sobre todo comerciales. Un intercambio intenso es lo que quiere Turquía y naturalmente es miembro observador de todas estas organizaciones que usted acaba de mencionar. Turquía está presente, no es miembro pleno porque no está en la región, pero sí observador directamente y muy cuidadosamente lo está llevando. Seguimos conversando con el profesor Dr. Mehmet Nekati Kurtuluu, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara. Más adelante entraremos a otros temas vinculados siempre con la política exterior de Turquía y las relaciones con el continente latinoamericano. Ya regresamos. Continuamos nuestro diálogo con el doctor Mehmet Nekati Kurtuluu, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara. Son invitados que llegan a Venezuela a actividades académicas fundamentalmente y vinculados a las embajadas. Por eso es importante para Brújula Internacional en su área del derecho y las relaciones internacionales conocer un poco más la realidad de estos países. Y en el caso de Turquía hay mucho interés de lo que fue la transición de un imperio tan poderoso y tan prolongado en el tiempo a una república y sobre todo con un personaje tan importante que pudo transformar el país hacia una plena democracia y con un gran desarrollo económico. ¿Cómo fue esa transición y cómo se dio en ese tiempo? Bueno, usted lo explicó muy bien. En realidad, usted dio ahí las pistas y los conceptos fundamentales. Turquía fue un imperio por 600 años, o sea, por 6 siglos, pero al final de la Primera Guerra Mundial, pierde la Primera Guerra Mundial y del imperio, de los restos del imperio que está desmembrado, salen más de 50 países. El núcleo, Turquía, se queda más o menos con las fronteras que tenemos hoy en día, pero de ahí surge una monarquía constitucional, el Imperio Otomano, En Estambul. En Estambul, pero Estambul como se ocupa por los aliados después de la Primera Guerra Mundial, tras el término de la guerra, no puede funcionar el parlamento, entonces se traslada, le hace un llamamiento a Atatürk, él mismo se traslada a Anatolia. Es lo que llaman los jóvenes turcos oficiales. Exactamente, con sus amigos, ellos se trasladan y dicen, Ankara, que no está ocupada, nuestra capital de hoy, pues aquí es donde se va a constituir el nuevo parlamento y de aquí nosotros vamos a salvar de alguna manera el país y darle continuidad. ¿Hay un acuerdo para un solo parlamento finalmente frente a los dos parlamentos? Claro, se clausura el Parlamento de Estambul, entonces en un mes o en 1 o 2 meses se hace lo que es la Gran Asamblea Nacional, el Parlamento de hoy, y empieza a dirigirse lo que llamamos nosotros la guerra de liberación y se despeja del enemigo
No todo está ocupado de todas maneras, pero algunas fuerzas que vinieron a ocupar se tienen que ir después del combate que se lleva a cabo al mando de Mustafa Kemal Atatürk, una guerra de liberación, digamos, de algunas partes. Estambul es despejada. Tenemos 3 provincias en el occidente, en Europa todavía, hasta la frontera con Grecia y Bulgaria, pero al término de aquel procedimiento, Mustafa Kemal dice, no más lo que es la monarquía, y ahí se crea el nuevo Estado que va a ser una república. Es donde los estudiosos de Turquía admiran mucho los cambios tan radicales que lograron desde el cambio del alfabeto hasta la separación de la iglesia y el Estado y otra serie de medidas de legislaciones muy avanzadas. Todo lo cambian. O sea, del año 1923, Bósforo fue primer ministro en los años 90 en Turquía, ministras, rectores, bueno, embajadas. La mayoría de nuestras embajadas en la región latinoamericana son dirigidas por mujeres, hay embajadoras. Qué bueno. ¿Y esa revolución turca ha mantenido la continuidad permanentemente? Bueno, sí, Turquía después de resolver, digamos, su tema interno fue un modelo para los países musulmanes. Todos los países musulmanes tuvieron en su mira, en su foco, las reformas de Atatürk a lo largo del siglo XX y muchos países musulmanes siguieron el ejemplo. Turquía hoy en día no es el único país laico, pero sí fue el primero en llevar esa campaña, en realizar su visión más moderna, ¿no? Por eso se dice que hoy el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo político, la diplomacia turca tiene mucho de todo ese inicio de esa revolución con la nueva república, ¿no? Naturalmente, esa modernización, ese aire de novedades trajo a Turquía una gran energía. Esa energía es la que hizo de Turquía hoy en día la 16ª potencia mundial económicamente, es la 16ª economía más grande del mundo, Turquía hoy en día, está en el G20. Y además participa en todos los foros internacionales de todo tipo y dentro del criterio precisamente de trabajar por la paz, por la solidaridad, sobre todo ahora en estos tiempos de crisis, ¿no? De la pandemia, ¿cómo ha sido la situación? El lema de Turquía ha sido siempre eso, ¿no? Paz en el mundo, paz en el hogar, que se dice, y estamos haciendo lo mejor para que impere la paz, el entendimiento, no solo en la región, los Balcanes, el Medio Oriente, sino en todo el mundo. Turquía lleva por eso una política internacional, una diplomacia muy, muy activa. Profesor Gutulu, en la última parte, más adelante, queremos que nos hable también de las relaciones actuales, los vínculos, el comercio, la posibilidad de estudiar en Turquía. Es parte de la entrevista, aprovechando su visita a Caracas. Ya regresamos. Gracias. En esta última parte de la entrevista con el doctor Mehmet Mekati Kutulu, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara, quien se encuentra de visita en Venezuela, hay que conversar también de lo que son las relaciones actuales y futuras en la parte económica, en la parte científica, tecnológica, en la parte educativa. Y además tienen la posibilidad de tener un vuelo directo Caracas-Estambul para que los venezolanos hagan turismo y también los turcos hagan turismo, pero también para ese intercambio comercial o educativo. Bueno, sí, usted, como siempre, lo resumió todo y muchas gracias por aquello. Turquía, como dije hace un momento, es la 16ª economía más grande del mundo. Tiene un desarrollo considerable, muy importante. Precisamente se debe un poco todo ese adelanto a nuestras negociaciones con la Unión Europea también. El esfuerzo que Turquía hizo para integrarse y para formar parte de la Unión Europea requiere, y siempre fue así desde hace decenas de años, su adaptación total a la normativa de Europa. Por eso toda la producción, todo el funcionamiento de los órganos, tanto del gobierno como la empresa privada, la legislación, todo está adaptado completamente a la normativa de la Unión Europea. Y de ahí la industria también, por ejemplo, la farmacéutica. Hoy en día Turquía produce
todos los medicamentos existentes, ¿no?, importantes en el mundo, pero siempre respetando y según la normativa de la Unión Europea. En cuanto al comercio, sí está en el foco una de las metas a volar y hay que agradecer también ahí el esfuerzo de las autoridades de Venezuela en dar ese permiso en tan poco tiempo. Yo vine hace 2 días. Sí. El avión, y de los más grandes existentes en los vuelos comerciales, estaba lleno. Claro. O sea, más de 300 personas viajamos a Venezuela hace 2 días. La frecuencia es de 2 veces, es un vuelo de 12 horas, muy cómodo, así que todos los venezolanos estarán bienvenidos. No hay visados, no hay visa para los ciudadanos venezolanos en Turquía. Cualquiera puede viajar el día que quiera a Venezuela y estaremos ahí con los brazos abiertos. El área de estudios para las posibilidades de beca. Sí, el área de estudios es muy importante y me gustaría que todas las familias y todos los alumnos que nos están viendo hoy en el programa tomen nota, por favor. Turquía tiene excelentes becas. Turquía tiene un sistema de becas del Estado turco que se llama en inglés Turkish Scholarships, ¿no? Becas de Turquía. Si pueden escribir eso en Google y lo buscan, verán las condiciones. Se les paga el avión de ida de su país de origen hasta Turquía. Su estadía en dormitorios universitarios, todos los estudios se pagan, la estancia en los dormitorios gratuito también y se les da un estipendio según el nivel. Pueden ser licenciatura, posgraduado, maestría o doctorados también y según el nivel pueden estudiar y pueden beneficiarse de todas las comodidades que tendrían y más todos los alumnos en Turquía. Hoy en día tenemos alrededor de 500 alumnos de diferentes países latinoamericanos, 31 venezolanos, 31 alumnos venezolanos están estudiando en diferentes ciudades, en diferentes universidades de Turquía y me gustaría que ese número para los años, en 2 o 3 años, se triplicara. Por lo menos queremos tener 100 alumnos venezolanos en 1 o 2 años. Por cierto, el rector de la Universidad Bicentenaria de Aragua, el doctor Basilio Sánchez, me pidió recordarle que usted será considerado como doctor honoris causa por esa universidad y que tienen interés en esos intercambios de estudiantes, además de crear una cátedra de Rafael Nogales Méndez en esa universidad y que usted la inaugura, usted que es uno de los estudiosos del venezolano y además que ha escrito sobre él. Muchísimas gracias. En primer lugar, va a ser todo un honor para mí, ¿no? Un doctorado. Nosotros somos doctores porque hemos hecho doctorado, pero el doctorado honoris causa es otro tipo de distinción, reconocimiento, y será todo un honor para mí estar ahí. Seguramente suscribiremos unos convenios entre la Universidad de Ankara y mi nueva universidad en Venezuela, que será, y luego, naturalmente, o sea, la creación de la cátedra nos permitirá el intercambio de profesores, alumnos, pero me gustaría subrayarlo una vez más. Las becas de Turquía son muy buenas. Turquía es el lugar correcto para que vengan los estudiosos latinoamericanos, venezolanos, y para que tengan un futuro, un nuevo futuro los alumnos en Venezuela, que vengan a Turquía. Incluso cuando supo que usted venía por el programa, me llamó el rector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe de Caracas, que fue creada por los parlamentos latinoamericanos y tiene muchísimo interés en los estudios sobre derecho del mar, transporte marítimo. Creo que Turquía tiene una gran experiencia, ¿no? Bueno, sí, Turquía, como está en el Egeo, Turquía comparte el mar del Egeo con Grecia, ¿no? Y hay muchísimas islas, entonces el derecho del mar es muy importante. Otro aspecto del tema es el Mediterráneo Oriental. Claro. Turquía con 1.500 kilómetros de costa que tiene, más de 1.500 kilómetros, es el país que más costa tiene en el Mediterráneo Oriental. Y por eso, pues, el derecho del mar es primordial. La isla de Chipre, claro, está dividida hoy en día. Chipre Norte es una república independiente turca, el sur es la parte griego-chipriota, pero los recursos naturales del Mediterráneo Oriental
tienen que disfrutarse por todos los pueblos y por todos los países de la región, y por eso el derecho del mar nosotros le llamamos patria azul, al mar, al territorio marítimo. Nosotros en Turquía lo denominamos, la denominación exacta es patria azul. Bueno, muchísimas gracias por este conversatorio tan agradable sobre el tema de Turquía, su realidad política, económica, social, su proyección, su comercio, sobre todo las relaciones internacionales y la importancia de la presencia de la Embajada de Turquía en Caracas, que estará organizando para celebrar precisamente un aniversario más de las relaciones diplomáticas. Tiene un embajador muy activo, muy dinámico, una persona muy querida por todo el cuerpo diplomático. Excelente. Que esperamos tenerlos en el programa especial que tengo con embajadas y embajadores, así que él le transmite la invitación. No? ¿Cómo no? Seguro que será un honor para él también estar con ustedes aquí. Así nosotros cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales, invitándoles para un nuevo programa de Brújula Internacional, siempre con las noticias, informaciones y entrevistas en el campo del derecho y las relaciones internacionales. Muy buenas tardes y hasta un próximo programa.